tal? Gracias por acompañarnos en esta nueva charla. Hoy nos encontramos con el doctor Carlos López García, médico de profesión y amante de la historia, para hablar sobre la historia de la industria y el comercio en la Puebla del siglo XIX. Bienvenido, doctor. Gracias por esta entrevista. Gracias por invitarme. Para empezar, recordemos a una de las figuras más relevantes de ese periodo histórico en el campo de la industria, cuyo nombre lleva una avenida de nuestra ciudad, por cierto. Pero es muy importante saber quién fue y por qué fue relevante para Puebla Esteban de Antuñano. Bueno, primero hay que ubicarnos en el contexto histórico y económico de Puebla después de la independencia. La independencia de México se da en 1821 y ese periodo entre 1821 y la aparición de Esteban de Antuñano es un periodo muy convulso en donde la economía estaba fluctuando, puesto que México había perdido todos los créditos en el exterior. España es el primero en reconocerlo hasta bueno, no es el primero, pero uno de los primeros en 1839. Pero vamos un poco antes. Esteban de Antuñano fue un joven que nació en Veracruz y que en 1792, bueno, nace y después se traslada a Puebla. Cuando él llega a Puebla se da cuenta del enorme poder que tiene esta entidad, esta ciudad, y decide hacer caso de una propuesta que hizo la Junta de Notables. La Junta de Notables, que pues era una junta que estaba nueva en un México independiente, quería promover la industria en Puebla, puesto que se había perdido muchísimo durante el periodo independentista. Ellos hacen una convocatoria para ver quién se anima a empezar a la industria, a reactivar la industria en Puebla, y el único que levantó la mano fue este joven veracruzano, Esteban de Antuñano. Él hace la propuesta, le aceptan la propuesta, se endeuda hasta todo, pierde, bueno, no pierde, todo lo empeña y se endeuda para poder comprar en Estados Unidos 3,080 usos para crear una industria textil en Puebla. Esteban de Antuñano, por lo tanto, se convierte en el precursor de la industria textil. Esto lo va llevando a cabo. En 1833 compra los usos, los trae vía marítima desde Florida rumbo a Veracruz, pero desgraciadamente se hunde el barco. Vuelve a empezar este proceso, vuelve a pedir apoyos, hace todo, porque la primera compra tardó un año en llegar y, bueno, y en hundirse, ¿eh? Ahora viene otra vez el periodo en el cual él pide apoyo a mucha gente de convencimiento, logra hacer otro pedido a Filadelfia, Estados Unidos, por otros usos, para poderla poner la fábrica, la primera fábrica textil en Puebla y en México. Pide los usos, los compra, los trae y el barco se vuelve a hundir. Entonces esto ya parece una maldición, el barco se vuelve a hundir. Cualquier hombre con menos carácter hubiera abandonado el proyecto y hubiera decidido entonces emprender otra área, pero él no lo hizo. Él decidió ahora él ir a Estados Unidos. Ya no sabemos qué hizo para conseguir el dinero, pero logró comprar 7,000 usos. O sea, la primera vez fueron 3,000, la segunda 3,500 y luego 7,000 usos, ya esto en 1837. Cuando él ya pide esto, logra el tener un apoyo grande, llega, lo compra, viene a México, pero se encuentra con una situación un poquito desagradable. El barco que traía la mercancía es detenido en Veracruz por los barcos norteamericanos que estaban invadiendo México. Y entonces le requisan la mercancía, la tercera vez. Sin embargo, su elocuencia, su habilidad diplomática y muchas otras cosas lograron que rescatara todos esos usos y pusiera en marcha por fin a la fábrica La Constancia, que lleva ese nombre precisamente por la constancia que tuvo él para llegar a implementar la primera fábrica textil. Y eso fue una cosa muy importante, porque a partir de ese momento, Puebla empezó a crecer en lo textil, en lo industrial, de una forma extraordinaria. La calidad de las telas que se hacían en Puebla era muy buena, y eso logró que esa fábrica, que por cierto él la puso en el antiguo, unos huertos de Santo Domingo que tenían allá en las afueras, donde está la fábrica La Constancia, logró de una forma muy rápida posicionarse como empresario, posicionar a la fábrica y ser el pionero del desarrollo industrial en la Puebla post-independencia. Ese es Esteban de Antuñano, un hombre que además era un hombre que no tenía mucho dinero. Él nunca hizo realmente una fortuna. Él vivía
en una casa que era de don Agustín de Obando y Villavicencio, en el centro, en la calle de Mercaderes. A ver, licenciada, ahí va una prueba. La calle de Mercaderes, exactamente ubicada entre la calle del Ayuntamiento y la calle de la Independencia. Esa calle es la 2 Norte. Y ahí hay un edificio de la Universidad Autónoma de Puebla, a donde vivió Esteban de Antuñano y que fue propiedad de don Agustín de Obando y Villavicencio. ¿Qué edificio es? La Casa de los Muñecos. Ahí vivió en un departamento Esteban de Antuñano y fue algo verdaderamente notable que un hombre tan importante, el benemérito del Estado, logró grandes cosas, viviera en un departamento ahí. Fue un hombre que no lucró con lo que hizo, sino que lo hizo para ayudar a la economía del Estado. Esteban de Antuñano murió muy joven, entiendo que murió realmente joven, pero ya para sus 50, 55 años quizás, 54 años murió. había dejado un legado y una trayectoria indeleble, tanto es así que dejó que Puebla se distinguiera por ser una potencia industrial de la época. Doctor, vámonos ahora unos años más adelante para que nos cuente cuál era el panorama económico de la ciudad después de la batalla del 5 de mayo del 62. Acá también es bueno ubicarnos en la época, en la historia y en la Puebla. Puebla era una ciudad altamente dividida, no por cuestiones ideológicas muy profundas, sino por la situación de las leyes de reforma y el pensamiento conservador de la ciudad en ese momento. Entonces, antes de la batalla del 5 de mayo, el pensamiento predominante era un pensamiento conservador y algunas facciones eran liberales. Esa tensión que existía entre ambas facciones hacía que la economía en Puebla se viera un poco disminuida. Le voy a poner un ejemplo. Elías Lamarck puso una farmacia, y una farmacia francesa que tenía un éxito extraordinario, era la Botica Francesa. Previo a la batalla del 5 de mayo tenía un éxito brutal. Era una farmacia muy famosa, muy conocida. Viene el 5 de mayo y entonces hay una francofobia en una parte de la población que hizo que él tuviera que emigrar. Y entonces esa economía, esa farmacia pasó a manos mexicanas. Ibáñez, extraordinaria farmacia Ibáñez, la Botica Negra de Ibáñez. Pero eso se da en 1862, cuando se da el cambio entre estos. Los negocios franceses, que eran muchos, eran negocios que de una u otra forma habían descollado y tenían un desarrollo grande previo a la batalla del 5 de mayo. Viene la batalla del 5 de mayo, disminuye ese sector, pero aumentan otros sectores, como el textil, que había iniciado Esteban de Antuñano, y en la época inmediatamente posterior a la batalla del 5 de mayo, sigue el auge de la industria textil porque había que levantar a Puebla. Recordemos que Puebla era la segunda ciudad del país. Durante el virreinato lo fue y de esa manera destacó en muchos sentidos. Pero en el momento de la batalla del 5 de mayo aumenta su prestigio al convertirse ya en una ciudad históricamente reconocida por una batalla tan importante. El auge comercial empieza a resurgir. Y son precisamente emigrantes, posterior a la batalla del 5 de mayo, emigrantes de una región de Francia, de Barceloneta, los que llegan a Puebla a impulsar el desarrollo que ya habían iniciado sus antecesores y logran con esto un crecimiento bárbaro de Puebla en cuanto a la economía post-batalla 5 de mayo. Justamente, y a manera de paradoja histórica, son este grupo de inmigrantes franceses provenientes de la región de los Alpes, los llamados barcelonetes, que llegan a Puebla y le dan un auge de comercio que prevalece en muchas casas comerciales hasta nuestros días. Cuéntenos, ¿quiénes eran estos barcelonetes y qué papel jugaron en el desarrollo comercial? Acá hay una cosa muy importante. Los barcelonetes llegan a Puebla desde 1840. Ubiquemos entonces, empieza en 1835 la industria textil, los barcelonetes llegan a Puebla a partir de 1840 porque empezaron a llegar unos migrantes jovencitos de esa región de Francia, les gustó Puebla y entonces llamaron a los demás y es una comunidad muy fuerte que se apoyaba con todo para poder iniciar negocios en esta tierra nueva para ellos. Bueno, pues en ellos los primeros que llegaron a México fueron a Puebla fue Juan Bautista Lyons y Juan Bautista, se escribe Chaix,
en francés. Ellos llegaron acá y decidieron poner una tienda que se inaugura ya en 1862, por eso les decía que era precisamente inmediatamente después de la batalla del 5 de mayo, y se crea la tienda La Ciudad de México, precisamente en los bajos de la Casa de los Muñecos. ¿Qué traía de novedad? La novedad que traía la Ciudad de México, la tienda de la Ciudad de México, era la importación de los productos europeos que estaban de boga en París. Recordemos que en París estaba el Segundo Imperio y en ese contexto Napoleón III estaba enriqueciendo totalmente a Francia y en especial a París, a la Ciudad Luz, la creó como Ciudad Luz, y todo lo que salía de París era lo que el mundo quería. Y Puebla tenía toda esa mercancía en la tienda llamada La Ciudad de México, propiedad de estos franceses barcelonetes, Lyons o Lyon en francés y Chaix. Es curioso porque en Francia, precisamente en Barcelona, las calles tienen nombres mexicanos, los negocios tienen nombres mexicanos, hay fiestas mexicanas. No hay mexicanos, pero los franceses celebran como si fueran mexicanos las fiestas de nuestro país. Los barcelonetes tuvieron muchísimos negocios que no perduraron. Los que perduraron todavía un poquito más fueron, por ejemplo, los de la Ciudad de México, que te digo, empieza en los bajos de la Casa de los Muñecos. Pero es tanto su desarrollo, tanta su popularidad, que deciden comprar 4 casas en la esquina de esa calle y construyen ese edificio hermosísimo en el más puro estilo Art Nouveau francés, coincidente con el estilo de la Torre Eiffel. Se dice que Gustave Eiffel fue el diseñador. No fue el diseñador, pero sí es el estilo de él. Y se construye ese palacio hermosísimo que fue la Ciudad de México. Se inaugura en 1910 y se considera en ese momento uno de los negocios más hermosos e importantes del país. El Palacio de Hierro en México fue fundado por Barcelonets también, y en ese contexto eran como la competencia, ¿no? El Palacio de Hierro, las fábricas de Francia, nombres antiguos, pero en ese contexto, el edificio que está en la calle de Mercaderes, esquina con la calle de la Independencia, que es la 2 Norte, esquina con la 2 Oriente, es un edificio maravilloso, ejemplo de la economía poblana en una ciudad que no rebasaba los 100,000 habitantes. Enfrente estaba La Sorpresa de Petersen y compañía. Más adelante estaba la tienda de la Ciudad de Londres. Y había así muchos negocios de diferentes empresarios que le dieron a Puebla un prestigio extraordinario. La gente venía a Puebla a comprar todo lo que necesitaban. Y en segundo lugar, a México. México tenía una gran industria también. ¿Y cuál era la oferta comercial a finales del siglo XIX aquí en Puebla? Extraordinaria. La oferta comercial de Puebla era extraordinaria. Puebla tenía un auge económico bárbaro porque se desarrollaba, primero, como dijimos, en la industria textil, pero también empezó a desarrollarse la industria comercial. O sea, las tiendas que tenía Puebla vendían prácticamente de todo. Los anuncios de esa época decían que podía comprar desde un pañuelo francés hasta una recámara completa traída de Europa o hecha en México. La industria de México era un poquito más popular, o sea, lo que se hacía en Puebla era muy bueno, pero era un poco más popular. Lo que la gente que tenía dinero buscaba era lo que se importaba. ¿Qué había en Puebla? Recordemos que Puebla fue pionera en el uso de los gremios. Los gremios en Puebla, desde el virreinato, y quiero aclarar, Puebla nunca fue colonia, no hay un periodo colonial, eso es falso. Puebla fue virreinato, por lo tanto es un periodo virreinal. Cuando se habla de colonias, se puede hablar de las colonias de Estados Unidos o de Centroamérica, pero nunca de México. México fue virreinato. Por lo tanto, en el periodo virreinal, los gremios se dieron de una forma extraordinaria, de manera tal que, por ejemplo, en la que es 3 Poniente, en lo que es ahora entre la 16 de septiembre y la 3 Sur, en esa calle estaban todos los herreros que hacían un hierro forjado extraordinario y que le dieron una belleza maravillosa a las casas de Puebla. Eso, por ejemplo, es un gremio que se mantuvo perfectamente y que a finales del siglo XIX continuaban. Los herreros, no todos ahí, pero tenían esa fama de ser muy buenos. Los zapateros. Los zapateros estaban en lo que ahora es la 8 Norte, a la altura del 206, entre la 2 Oriente y la 4 Oriente, allá por el barrio del Parián. Ahí estaban los zapateros. Los jarcieros
estaban en la calle, en la antes Maximino, ahora Juan de Palafox y Mendoza, ahí estaban los jarcieros. Y entonces Puebla estaba dividida en gremios que tenían una difusión bárbara. Eso, trabajo local, unido a las importaciones, unido a la industria textil, hacían de Puebla un verdadero emporio comercial e industrial a finales del siglo XIX. Y eso se mantuvo bastante hasta prácticamente ya bien entrado el siglo XX. De hecho, si nos fijamos en el primer cuadro de la ciudad de Puebla, aún se puede observar como en algunas calles hay una secuencia de comercios del mismo giro, incluso en la actualidad, ¿no? Que entiendo que debe provenir de ahí. Ahora bien, lo que consumimos, vamos a hurgar en lo que consumimos, porque lo que consumimos nos define de alguna manera, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué compraban los poblanos de aquella época? Los poblanos de aquella época compraban, en primer lugar, los insumos de las casas que se daban de puerta en puerta. Era tradicional que llegara el panadero, el lechero, el carbonero, el maderero, todos llegaban a la puerta. Y es en la puerta, hablo del centro histórico, ¿no? A donde la gente de cualquier condición compraba a los que llegaban a venderles a las puertas. En ese sentido, eran los insumos básicos. No había un mercado como tal que vendiera todos los productos. Estos se vendían de puerta en puerta. Había tianguis que se hacían, pero eran muy poco visitados. En realidad, la gente compraba porque le llevaban a las puertas de su casa a las personas que repartían los productos que traían de las comunidades cercanas. Eso en cuanto a los insumos básicos. Bueno, hasta que ya se hizo el mercado La Victoria, pero ya fue en 1914. Cuando nosotros, los poblanos de ese entonces, querían comprar ropa, se iban a las tiendas de postín. Había en la avenida de la Santísima, esquina con la calle de Guevara, Reforma, esquina con la 5 de Mayo, había una tienda muy grande que ahora solo se recuerda por un minarete español precioso que fue el Casino Español. Ahí hubo varias tiendas, hubo la Iberia, hubo varias que vendían todo tipo de ropa. En ese sentido, estaban tiendas, de las cuales algunas se conservan, que vendían todo lo que los poblanos que querían. ¿Qué quería un poblano? Dependiendo de la clase. Una clase media, no había mucha clase media, una clase baja, la gente pobre consumía bien las telas, pues como manta, como estos para tapar los rebozos y todo eso que podían comprar, como dije, a personas que se las llevaban. Las personas que querían estar a la moda, que ya podían poseer, ya tenían medios, podían comprar ropa, pero también podían comprar algo maravilloso. En Puebla estaba la Casa Wagner y Levien. La Casa Wagner y Levien tenía 3 sucursales, la de México, la capital, la de Guadalajara y la de Puebla. Pero la de Puebla era muy grande, muy buena, y tenía la posibilidad de enviar pianos e instrumentos musicales a todo el país. ¿Cuál era la moda en una casa de clase media o alta en Puebla a finales del siglo XIX? Tener un piano. Tener un piano era como tener ahora una pantalla muy grande. No es una pantalla accesible para todos, pero mucha gente lo puede comprar a plazos, ¿no? Y en ese contexto tenían un piano que hacía que la familia estuviera contenta en las fiestas y que de una u otra manera se hiciera el ambiente con los pianos alemanes que vendía la casa Wagner y Levien. En esa casa se podía encontrar un piano que costaba lo mismo que un potrillo o un piano que podía costar lo mismo que una casa. Es actual y eso es actual, ¿eh? Actualmente un piano puede costar una cantidad pequeña, lo mismo que un coche pequeñito, o puede costarlo de una casa muy grande. Eso se vendía en Puebla. Y la industria del alimento también era muy importante. Puebla tenía restaurantes de gran renombre, generalmente franceses, que eran reconocidos en todo el país. La gente venía. Aquí había uno que se llama Magloire, que estaba también en pleno centro, ahí en contraesquina de la Ciudad de México, de la tienda de la Ciudad de México, que era extraordinaria. En resumen, los poblanos consumían y compraban de todo lo que había en ese momento de oferta en el mundo. Era una ciudad cosmopolita, llena de comercios y que tenía para todos. Eso es lo que se consumía en la Puebla del siglo XIX. Todo esto vino a decaer un poco ya después de la Revolución. No cabe duda que revisar la historia nos permite comprender el presente y además valorar las aportaciones que los grupos de inmigrantes de distintos países han tenido no solo en Puebla, sino en todos aquellos lugares en donde ha habido afluencia de personas extranjeras.
Doctor Carlos López García, ha sido una charla muy grata. Agradecemos su tiempo, su disposición de acompañarnos. Muchas gracias, Moni. Es un placer hablar de nuestra Puebla y estoy para servirles. Lo seguiremos haciendo sin duda. Gracias. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.